Lo tengo ya en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro es director de opinión del diario mexicano La Jornada y se encuentra aquí en Los Ángeles, California. Ha sido invitado para realizar una serie de charlas y de actividades públicas precisamente sobre la situación que se está viviendo actualmente en México. Luis Hernández Navarro, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias por tu invitación para estar hoy ahí en tu programa. Al contrario, mano, aquí un poquito frustrado porque teníamos charla previa con el padre Alejandro Solalinde. Y a través nos estamos comunicando por Twitter, pero resulta que a través de los teléfonos no se pudo. Pero en fin, oye, ¿cuál es la razón de tu visita aquí a Los Ángeles, California? A través de redes sociales mucha gente ya vi que están mostrando un gran interés de tus participaciones que vas a tener aquí en nuestra ciudad. Pues el profesor Miguel Tinker Salas, aquí de Pomona, me hizo el favor de invitarme a participar en un par de charlas para dar la información, compartir mis reflexiones sobre lo que sucedió en Iguala ese 26 y 27 de septiembre fatídicos y sobre lo que está pasando en México hoy, ¿no? Entonces, ese es el sentido de mi presencia en Los Ángeles el día de hoy. ¿Cuál va a ser la primera participación? ¿Es hoy? ¿La primera es mañana? Bueno, la primera ya fue hoy, y va a ser ahorita en la tarde, aquí en Pomona, a las 7 de la tarde, y mañana ya va a ser en la ciudad de Los Ángeles, también a las 7 de la tarde. Ahí sí, vamos a estar, en el centro, ¿eh? Así es, compartiendo pues las reflexiones, las dudas y la indignación, porque también veo que en este país hay indignación con lo que sucedió. No, hay muchísima. Yo terminando el programa me voy a ir para allá para alcanzarlo, saludarte en persona. Oye, pero entonces ya aprovechando Luis, sí, Rubén, y con la responsabilidad que te caracteriza, ¿no? ¿Cuál sería lo esencial que tú le dirías a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos a raíz de que ocurrió todo esto de Ayotzinapa? ¿Dónde mirar en primer lugar sobre esta situación? Mira, lo primero que creo que hay que decir con todas sus letras es que se trata de un crimen de Estado, de un delito de lesa humanidad, que quien disparó sobre los muchachos, mató a 3 de ellos y otros 3 absolutamente inocentes fueron policías bajo la orden de un presidente municipal, que quien se los llevó a la estación policial y los desapareció son policías, y la responsabilidad del Estado es indivisible. Esto sucedió con la información del gobernador del estado. Él supo desde el primer momento lo que estaba sucediendo, y alrededor de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa siempre ha habido servicios de inteligencia, espiando, documentando lo que los muchachos hacen. Entonces el gobierno federal se enteró de lo que estaba sucediendo desde el primer momento y no hicieron nada para evitarlo. A escasos metros de los hechos se ubican los cuarteles del 27 Batallón de Infantería, y en un primer momento no intervinieron para evitar que pasara lo que pasó, y en un segundo intervinieron para impedir que a varios de los heridos se les diera atención médica. Le robaron los teléfonos celulares a los estudiantes e incluso llegaron a decirles que se lo merecían. Entonces, estamos frente a un crimen de Oye, Estado. entonces, perdón que te interrumpa, mintió el procurador Jesús Murillo Caram el viernes pasado al decir que el ejército interviene nada más por órdenes y que qué bueno que no intervino el ejército. Eso dijo el procurador, que no intervino. Pero ciertamente vimos este testimonio que incluso uno de ellos se lo dieron a Carmen Aristegui en un programa de radio de Carmen Aristegui. Y resulta que sí, les dijeron, ustedes se lo buscaron, militares. O sea, ¿mintió el procurador a los mexicanos el viernes pasado? Así es, o sea, él buscó construir, yo creo que 2 cosas. Primero, el relato oficial de los hechos, y segundo, una verdad jurídica que busca impedir que este caso llegue a los tribunales internacionales, a la Corte Internacional Penal, para juzgar al Estado mexicano.
Ese fue el sentido principal de su presentación, una gran puesta en escena, una gran maniobra con información contradictoria, insuficiente, descontextualizada y llena de contradicciones, ¿no? Y con hechos absolutamente inverosímiles, ¿no? El procurador dijo que se habían quemado 42 cuerpos durante 15 horas. Bueno, cualquier persona que sepa de eso sabe que las cenizas son una especie de aislante térmico muy eficiente, que pueden conservar el calor por lo menos durante 2 días después de apagado el fuego. Entonces, que es imposible meterlas en bolsas de plástico porque las desfondan. Otra pregunta que uno se hace necesariamente es, bueno, los muchachos, no digo que todos, pero algunos debían tener relojes, anillos, hebillas, cadenas, esas no desaparecen con el fuego. ¿Por qué no estaban allí? Después dijo que la única bolsa que se encontró cerrada en el río, ¿no? Con una corriente y con un fondo pedregoso, pues se hubiera roto fácilmente. ¿Cómo es que la encontraron entera? Y cosas de estas, como estas, son absolutamente inverosímiles, ¿no? El procurador dijo que el calor llegó a más de 1500 grados. Perdón que te interrumpa, Luis. Sí, tengo que hacer una pausa. Claro. Sí, claro que sí. Discúlpame, regreso. Estoy hablando con Luis Hernández Navarro, director de opinión del diario La Jornada, quien nos está haciendo pues un análisis muy importante, preguntas básicas y elementales, ¿no? Que tendríamos que pensar los mexicanos. Regreso después de la pausa. Bien, estamos de regreso, amigos. Estoy aquí hablando con Luis Hernández Navarro, director de opinión del diario La Jornada. Está aquí en Los Ángeles, California, en Pomona, y mañana se va a presentar en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Yo voy a salir de aquí desde el programa para alcanzarlos a las 7, que se inicia la actividad, porque es muy importante que estemos verdaderamente informados de esta situación. Luis Hernández Navarro, con lo que nos estás diciendo ahorita, ¿cómo vinculas toda esta información? Incluso los padres ya fueron al tal basurero de Cocula y no encuentran rastros de ninguna incineración. ¿Cómo queda la versión que le dieron al padre Solalinde? Que el padre Solalinde, en su conciencia de decir la verdad, luego él dio marcha un poco atrás, no en lo que dijo, sino en la oportunidad de haberlo dicho o no. ¿Cómo queda? Porque lo que dijo Murillo Karam el viernes pasado y lo que dijo Solalinde antes, pues más o menos coincidían en términos generales. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que el padre Alejandro Solalinde es un hombre de bien, es un hombre íntegro, es un gran luchador social, y él lo que hizo fue compartir públicamente en conciencia los testimonios que le fueron proporcionados. Sí. Otra vez, eso no significa que eso que se le dijo corresponde exactamente a la realidad, ¿no? Son testimonios. El problema, como siempre con los testimonios, son las evidencias. Yo te pongo un ejemplo. Cuando se detuvo a los primeros policías, la versión inicial de las autoridades es que esos policías habían asesinado a los muchachos y los habían enterrado en unas fosas clandestinas. Se llevó a las autoridades a esas fosas, abrieron, salieron restos humanos y se quiso anunciar como que esos restos eran también los de los normalistas. Ahora que tenemos ya los análisis del ADN de esos restos encontrados, sabemos que eso no es cierto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ese testimonio cómo lo obtuvieron, no? Es decir, los decires deben estar siempre acompañados de evidencias que lo muestren. Y en este caso la versión de Murillo tiene, como decíamos, enormes huecos y contradicciones, ¿no? Te menciono uno más. Él habla de que el calor alcanzó las temperaturas de 1500 grados o 2000 grados. Eso es más grande que el mayor incendio que ha tenido Australia en su historia, y ese incendio fue visto desde Nueva Zelanda. ¿Cómo es que entonces ese incendio, que según esto se debió de producir en ese basurero, no lo pudimos ver?
El procurador dijo que se habían utilizado llantas para poder mantener ese calor. Bueno, cualquier gente que haya quemado una llanta sabe que cuando termina el fuego quedan restos de metal, ¿no?, que se utilizan ahora para darle consistencia a los neumáticos. No se encontró ningún resto de metal en ese basurero. Es decir, hay muchos huecos, hay muchas insuficiencias. Es un relato que no sostiene lo que dice sobre la base de un análisis científico. Oye, entonces, Luis, no sé, o sea, yo sé que no, pero entonces, ¿qué pasó con estos muchachos? Pues no lo sé, eso es lo que sé. No, ya sé que no lo sabes, pero ¿qué pudo haber pasado? O sea, bueno, fueron policías los que se lo llevaron, fueron policías los que los trasladaron, y sabemos que fueron policías los que lo entregaron a un cártel. Yo no sé si están vivos o no lo están, no tengo ninguna evidencia para decirlo, pero sí hay un principio básico que dice que mientras no hay cuerpo no hay muerto, ¿no? Tiene que estar el cuerpo para poder evidenciar, ¿no? Entonces, por lo pronto, desde el punto de vista legal, esos muchachos son detenidos desaparecidos, ¿no? Por una corporación del Estado mexicano. ¿Dónde pueden estar? Sinceramente lo ignoro, ¿no? Esa es la responsabilidad de las autoridades averiguarlo, y lo que podemos concluir es que a más de 40 días de distancia las autoridades mexicanas no han cumplido con esa obligación elemental. Claro. Oye, mira, yo tuve aquí la semana pasada a un joven activista por los derechos humanos de Colombia. Aquí estuvo en vivo en el programa, vino a los Estados Unidos, ahorita debe estar en Arizona dando una plática sobre esto de búsquedas de personas desaparecidas, los seropositivos en Colombia, etcétera. Bueno, él nos dijo aquí, lástima que ahora no está Roberto para que pusiéramos este audio porque no lo puedo poner, pero él nos dijo aquí la semana pasada que las autoridades en Colombia, para empezar nos dijo, no se les olvide que el general Óscar Naranjo, el jefe de la policía colombiana, asesoró a Peña Nieto, etcétera, nos dijo él así. Y luego, durante la etapa de él como jefe de la policía es cuando hubo todo este escándalo de los seropositivos. Bueno, me dice, a mi hermano lo desaparecieron y nos dijeron que había sido incinerado y arrojado a un río. Entonces dice él, por vivencia personal, les digo a los mexicanos, vean esto, resulta que mi hermano apareció 9 años después en una fosa clandestina. Y se descubrió y el ADN y todo, y era mi hermano. Las autoridades nos dijeron que había sido incinerado y arrojado a un río. Cuando él me dijo eso, aquí lo comentamos y vimos esta situación, dije, caray, ¿no? Estoy hablando con Luis Hernández Navarro, le estoy contando el testimonio de este amigo colombiano que tuvimos la semana pasada, pero me está llegando una pausa, Luis, permíteme tantito. Regreso contigo. Ahorita sí, continuamos, gracias. Bien, estoy de regreso. Luis Hernández Navarro, director de opinión del diario La Jornada aquí en Los Ángeles. Entonces, mira, Luis, él se llama Javier Barrera y me dijo, tengan mucho cuidado porque la estrategia en Colombia era la de justamente desinflar, al haber sido incinerados, querer bajar la protesta, ya no hay ninguna huella, ya no hay nada de nada. Dice, mi hermano apareció 9 años después en una fosa común. No sé, ¿viene al caso o no viene al caso? Efectivamente, el general Naranjo fue asesor en cuestiones de seguridad de Enrique Peña Nieto al principio de su sexenio. Su presencia coincidió sospechosamente con el surgimiento en distintas regiones del país de grupos de autodefensa. Finalmente se despidió de su trabajo y se regresó a Colombia cuando las denuncias en su contra habían subido de tono. Insisto, creo que es muy pertinente lo que señalas, muy atinado. O sea que habrá que irlo tomando en cuenta ese análisis. Sí, claro que sí. Nos concentramos demasiado los medios, yo incluido tal vez, el viernes pasado con aquel de Ya me cansé, ¿no? Que evidentemente muchas cosas se pueden decir de un procurador que ante unas preguntas elementales, básicas, con todo respeto a mis colegas de la prensa, no había nada ahí.
para despejar demasiado la X. Eran preguntas muy básicas y el procurador con que ya me cansé. Bueno, pero más allá del ya me cansé y de recrearnos en este asunto, ¿qué opinas de esa llamada conferencia de prensa en la que se ve a un procurador fastidiado y que ahora le da una entrevista a un medio mexicano y dice, no, es que ya me cansé de la violencia y cambia, se va por otro camino? Bueno, creo que la frase simboliza algo que va más allá de lo que le suceda en lo personal. Creo que está sintetizando la actitud del Estado mexicano frente a este conflicto. El Estado mexicano está cansado ante un problema que no puede resolver, un problema elemental, porque la primera responsabilidad de un Estado es garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos, y no lo ha hecho. Entonces, es sintomático su comentario, ¿no? No sé qué diría un psicoanalista freudiano de eso, pero está expresando lo que está sucediendo muy bien en el país. Como te decía, la conferencia de prensa fue el intento por construir un relato oficial de los hechos, con el objetivo de desmovilizar la protesta social en Guerrero y en el resto del país, y darle al presidente Peña Nieto, ¿no?, una cortina de humo para el viaje que acaba de emprender a China, ¿no? Decirle a la opinión pública, ya me puedo ir porque el asunto está resuelto en lo fundamental. Segundo, pues es una conferencia de prensa tramposa, en el sentido de que presenta una investigación provisional, conclusiones provisionales de una investigación como si fueran definitivas. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Apenas están construyendo el caso. Tercero, en esa conferencia de prensa pusieron testimonios de dos de los 80 y tantos detenidos que hay, y fueron transmitidos de manera televisada. Con eso el procurador muy probablemente está poniendo en riesgo el mismo caso, porque está atentando en contra del debido proceso. Las gentes que se presentan como culpables pueden argumentar una manipulación del caso, como ya vivimos en el pasado en México con la detención de Florence Cassés. Y tercero, decía yo hace un momento, están tratando de construir una verdad jurídica. Están concentrando las acusaciones en delitos como el de asesinato y el del secuestro, para que lo que es la cuestión de fondo, el delito de desaparición forzada, que implica la posibilidad de juzgar al Estado mexicano como tal, se desvanezca. Yo vi esa conferencia de prensa como esa gran operación, como una cortina, como tender esa cortina de humo para avanzar en esta línea. Así es. Estoy hablando con Luis Hernández Navarro, está aquí en Los Ángeles, California, se presenta mañana en el centro de Los Ángeles. Luis, tengo que ir a otra nueva pausa, discúlpame, regreso con Luis Hernández Navarro. Muchísimas gracias al periodista mexicano Luis Hernández Navarro. ¿Nos puedes hablar un poco de este dolor, no solamente para los protagonistas directos, los padres, sino lo que significa para un país en su conjunto? Y luego, de la esperanza, ¿cuál es la esperanza? ¿Cómo pasar de esto a la esperanza en México? Las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Por un lado, este hecho abrió la cloaca de la política mexicana. Mostró con toda claridad la enorme presencia de la narcopolítica y hasta dónde México se ha venido convirtiendo en un narcoestado, en unos lugares más que en otros. Y evidenció el pacto de impunidad que existe entre la clase política mexicana, también entre muchos sectores empresariales y en las Fuerzas Armadas. Un pacto de impunidad
en donde el dinero del narcotráfico sirve para mover áreas muy importantes de la economía, financiar campañas electorales, fabricar candidatos, etcétera, etcétera, que después son pagados en reciprocidad a quienes los financian, pero que ha convertido a México en un infierno. Recordemos que desde el año 2006, que comienza la guerra contra el narcotráfico con el presidente Felipe Calderón, pero que se mantiene en los 2 años de la administración de Peña Nieto, han muerto más de 120,000 personas y han desaparecido más de 30,000, de tal manera que la gente está ya harta. Eso que se vivió en Chihuahua, que se sigue viviendo en Baja California, en Tamaulipas, en Coahuila, y que hoy aflora con toda claridad en el estado de Guerrero, pues provocó esta explosión, ¿no? Es dolorosísimo la desaparición de 43 muchachos cuyo único delito era el haber sido pobres, el haber sido jóvenes y el haber querido enseñar a las familias campesinas de donde vienen para mejorar. En ese sentido, esa es la cara del dolor. La cara de la esperanza es cómo la flama de la indignación ha venido extendiéndose entre la juventud de todo el país. Padres como yo que dicen, esto le pudo haber pasado a mis hijos, hay que hacer algo. Muchachos que dicen, yo pude haber sido el 44, recordemos que son 43 los desaparecidos, son mis hermanos, son mis compañeros, hay que hacer algo, y que señalan con toda claridad la responsabilidad que hay en esto por parte del Estado, y que se han comenzado a movilizar con una gran imaginación, con también un gran corazón, y esta flama de la indignación, veo yo, comienza a extenderse por todos lados, por todo el mundo. Hay expresiones de solidaridad en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Argentina, en Bolivia, por todos lados. Y esto me hace tener esperanza en que se están creando las condiciones para que este pacto de impunidad llegue a su fin y iniciemos realmente una limpieza profunda de la política mexicana y de la economía mexicana. Luis, para terminar con este pacto de impunidad que a mí me parece más que evidente en todas las áreas, en el área de la impunidad para tirar al país por la ventana, la impunidad para llevar a personajes a la presidencia con métodos fraudulentos, propagandísticos, o sea, me parece clarísimo, ¿no? De hecho, Edgardo Buscaglia se refirió justamente en esos términos, asegurando que hay un pacto de impunidad. Se lo dijo a la televisión alemana, a la Deutsche Welle, y exhortó a gobiernos europeos a respaldar a la sociedad civil mexicana. Y por ahí va mi línea. ¿Crees que para terminar con este pacto de impunidad hay que apelar al extranjero? Y cuando digo al extranjero, ese mismo extranjero que en muchas instancias estaba feliz con las reformas de Peña Nieto, con la entrega del petróleo, aunque digan que no es entrega, con la entrega del petróleo, dentro del papel que estaba jugando México en la globalización. Le dieron a Peña Nieto aquí, con el señor Kissinger, en el Waldorf Astoria, siendo presentador, el estadista del año, y de repente este gran estadista, premios y palmaditas en la espalda, resulta que sale todo esto, ¿no? No sé si me explico. No, es clarísimo lo que dices, Rubén. La Casa Blanca tardó casi un mes en hacer una manifestación pública sobre este asunto. El Papa tardó también casi un mes en hacerlo. La Unión Europea lo debatió y acabó sacando un acuerdo entre alfileres. O sea, nada de esto, por supuesto, le gusta al gobierno mexicano, y por más limitado que sea, creo que ayuda a presionar para que la situación se esclarezca, pero es absolutamente insuficiente. Pero hago notar todo el tiempo que ha transcurrido.
el doctor Tinker Salas ha dicho una cosa que me parece muy importante. Imaginemos que algo así hubiera sucedido en Venezuela o en Ecuador. Bueno, pues ya estarían mandando ahí cascos azules, ¿no? Sí. Pasó en México y hubo un largo silencio de los gobiernos que se negaron a decir nada. Yo creo que para acabar con este pacto de impunidad, el aspecto central, la fuerza principal es la sociedad mexicana. No, nadie nos puede quitar esa responsabilidad que tenemos nosotros. Pero la política del sándwich es muy útil, ¿no? La presión internacional hacia el gobierno mexicano es fundamental. Bien, otra pausa. Odio tener que dar estos machetazos. Adelante. Estoy hablando con Luis Hernández Navarro. Un privilegio tenerlo aquí en Hablando Claro. Y Hablando Claro, en Univisión América. Regreso con Luis Hernández Navarro. Estamos de regreso, amigos. Aquí en Twitter dice Yolanda Manrique. Qué interesante lo que dice tu entrevistado de la jornada. Por favor, por su nombre para seguirlo. Y que se cuide, por favor. Entonces ya puse tu nombre, luego voy a poner tu avatar. Lo quería yo poner hace rato, pero me sacó el Twitter, nunca me había ocurrido. Me sacó como si ni siquiera estuviera registrado. Ya me hice aquí toda la chamba. Luego dice, gracias, qué locura estamos viviendo. Y pregunta que si no los pusieron en ácido. Te pregunta. Mira, no hay ninguna evidencia de eso. Primero, no sabemos si están vivos o si están muertos. Eso no lo sabemos, porque las únicas evidencias con las que se cuentan son con testimonios. Algunos han resultado ser falsos y los otros no sabemos. O sea, yo insisto, desde el punto de vista jurídico, mientras no tengamos un cuerpo, no hay un muerto. Hay dos personas que dice la Procuraduría que hicieron una serie de cosas, a saber cómo la Procuraduría le sacó esos testimonios, porque pues sabemos cómo funciona la policía mexicana, y ese mismo testimonio, déjame decirte, Rubén, es muy inconsistente en partes, bueno, en muchas partes. Por ejemplo, dicen que los llevaron en unas camionetas hasta el basurero, ¿no? Unas camionetas como de 3 toneladas, y que ahí se ahogaron. Bueno, en esas camionetas la gente no se ahoga, son camionetas abiertas, no hay espacio para ahogarse. ¿Cómo entonces pueden decir algo así? O sea, cualquier perito puede dar cuenta de que la narrativa del procurador es una narrativa absolutamente inconsistente, tiene muchos elementos que no son verídicos. Entonces, pues lo del ácido, pues no sabemos si están vivos o no lo están. Entonces, mientras eso no lo sepamos, todo lo demás es especulación, ¿no? Está generando mucha reacción esta entrevista con Luis Hernández Navarro, lo puedo notar. Hablabas del lado de la esperanza acerca de la gente. Yo sí quisiera no perder la esperanza, porque estamos hablando de un acontecimiento nada más, pero es un conjunto de cosas y un estado de descomposición en México brutal, inimaginable para muchos mexicanos hace algunos años o décadas, de llegar a lo que estamos viviendo. Y fíjate que el obispo Raúl Vera, quien conozco desde hace años, somos amigos, lo conocí desde 1972, al obispo Raúl Vera, él dice, si no reaccionamos, nos espera un Estado más asesino y represor. En ese sentido te pregunto, y del lado de la esperanza y lo que tú decías de la gente, ¿qué tan importante es que la gente esté consciente? Insisto, mucha gente acá lo sigue viendo como una cuestión ideológica. Ahorita que tú y yo estamos hablando, muchos ven, sí, claro, estos izquierdosos tienen que hablar así. Y les digo, no es ideológico, pero en fin, no todo el mundo lo tiene claro. Pero yo coincido con Raúl Vera, si no reaccionamos, nos espera un Estado más asesino y represor, y lo digo hablando claro. Tiene toda la razón, don Raúl. Pues él fue obispo de la diócesis allí en Guerrero. En Altamirano. ¿Perdón? En Altamirano, Guerrero, creo que se llama la zona esa. Así es la diócesis de Ciudad de Altamirano, tiene su base allí, sí. ¿No? Vivió el clima de impunidad, de agresiones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, y ha señalado muy claramente que el más grave problema de Guerrero es el de la impunidad.
y cuando habla de impunidad habla de derecha, izquierda, estamos hablando del conjunto de la clase política, no es un problema conjunto, aquí claro. si uno es izquierdoso o no es izquierdoso, no hay un problema de que los unifica casi a todos, probablemente hay algunos que no están en ese mundo, pero los unifica casi todos, y que nos explica cómo un señor como José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, que era un humilde vendedor de sombreros, ¿no? De repente se enriqueció y se volvió joyero y luego adquirió un gran centro comercial. ¿Cómo es posible? La realización de el gran sueño americano en Iguala, Guerrero, no, ese señor estaba lavando dinero en narcotráfico, lo sabía el partido que lo postuló, que es el PRD, lo sabía la corriente política a la que él pertenece, bueno, ya lo expulsaron, la Nueva Izquierda, todos ellos lo sabían desde un primer momento, pero decidieron hacer mutis porque les interesaba, porque apoyó la campaña electoral de Ángel Aguirre en el 2011 para gobernador, porque compró luego su candidatura, no porque dijeron, no, pues vamos a ganar, vamos a tener votos, vamos a tener dinero, ¿de dónde viene esa fortuna? Pues no nos interesa ahora, ¿no? Bueno, eso es lo que se vive efectivamente en Guerrero, pero vemos la otra cara del asunto, Rubén, y creo que eso es muy importante, como 43 padres de familia, humildes, algunos de ellos maestros egresados de Ayotzinapa, como su vocero, el maestro Felipe de Jesús, que no han comprado su conciencia, que nos han dicho a todos, la vida de nuestros hijos no tiene precio, exigimos que nos los presenten vivos a pesar de que le están ofreciendo dinero, a pesar de que los quieren corromper. Ese núcleo de autoridad y de legitimidad, esa dignidad con la que hablan, con la que le dijeron sus cosas de frente al presidente Peña Nieto en la reunión que tuvieron con los Pinos, yo creo que eso es motivo de esperanza. Sin duda, yo creo que están dando un tremendo testimonio estos padres de familia y a un México pues todavía muy clasista, todavía muy racista, en mi opinión, y estos padres de familia, muchos de ellos desde su humildad, ¿verdad? Pues esta es la última pausa y regreso al último segmento del programa. Y luego, Luis, me ponen aquí en Twitter que te pregunte, no sé, que Murillo Karam en entrevista de hoy comentó, dice aquí, Rubén, de última hora, dice, líder de Guerreros Unidos, los hicimos polvo y los aventamos al río. Me insisten en que te preguntes. Eso dijo Murillo Karam hoy. Claro, pero de verdad, esos que dicen que son los líderes de Guerreros Unidos lo son. Durante mucho tiempo, antes de que este hecho sucediera, se ha señalado que el principal líder de Guerreros Unidos es el hermano de un personaje muy importante de la farándula, el hermano de Joan Sebastián. Distintos cárteles rivales de Guerreros Unidos, antes de que esto sucediera, pusieron mantas señalándolo, acusándolo. Y hay diferentes testimonios que dan cuenta de que estos personajes a los que agarraron son personajes de importancia, pero no podemos decir que son los grandes jefes. Todavía, recordemos, se puso una manta firmado por otro de los jefes de Guerreros Unidos, que firma con el apodo de el Chucky, ¿no? Donde decía que pues, él no tenía la culpa, que también lo tenían otros, y ahí señalaba, por ejemplo, al delegado de la SEDATU, de la Secretaría a nivel federal, señalaba a otros narcos y sus sicarios y a otros políticos, incluyendo los nombres de más de 9 presidentes municipales de la región de Tierra Caliente. Entonces, bueno, pues eso dice Murillo Karam, que dicen, yo no afirmo que no sea cierto que lo digan, pero también se han dicho otras cosas. ¿Cómo contrasta uno las palabras? Bueno, con hechos, con evidencias, y eso es lo que no nos han presentado por el momento. Luis, algo que mis preguntas no hayan generado en este espacio que nos has hecho favor de concedernos en Univisión América a nivel nacional, y que tú quieras tal vez tratar, que yo no haya obtenido de ti y en esta charla que vas a dar del dolor
el dolor, entre el dolor y la esperanza? Pues creo que tus preguntas han sido muy completas, Rubén. Yo nada más añadiría que el enojo en la población ha venido creciendo, sobre todo en el estado de Guerrero, que es el epicentro de este dolor, ¿verdad? Generalmente escuchamos que Guerrero es el epicentro de sismos, bueno, ahora es el epicentro del dolor nacional, y ahí la rabia, la ira ha venido subiendo de tono, porque no hay respuestas adecuadas del gobierno. Seguimos esperando, me parece, que se responda a lo fundamental. Cada vez más no hay que perder de vista que estamos frente a un hecho que es responsabilidad del Estado, es un crimen de Estado, hay que decirlo con todas sus palabras, y es un crimen que pone muy mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto. Luis Hernández Navarro, director de opinión del periódico mexicano La Jornada, pues te agradezco muchísimo y mañana estaremos por allá para saludarte y escuchar tu plática entre el dolor y la esperanza. Muchísimas gracias por haber aceptado esta Gracias a ti, Rubén, y como dicen los padres, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchísimas gracias, me sumo a esa petición. Gracias a Luis Hernández Navarro, mañana aquí en Los Ángeles, California.